La independencia del Ecuador. Se conoce como la independencia del Ecuador al proceso de liberación del dominio colonial de la Real Audiencia de Quito, que desde 1563 pertenecía al Imperio Español. Este proceso de emancipación se inició el 9 de octubre de 1820, con la toma del poder por los criollos revolucionarios de la ciudad de Guayaquil. La liberación quedó asegurada tras la batalla de Pichincha en 1822, tras la cual Ecuador pasó a integrar la Gran Colombia, de la que formó parte hasta 1830, cuando proclamó su propia independencia. Cuando las noticias de las guerras napoleónicas llegaron a América, un grupo de criollos de la ciudad de Quito comenzó a conspirar para tomar el poder. El 10 de agosto de 1809, estos criollos, liderados por Juan Pío Montúfar, sitiaron el Palacio Real y reemplazaron al presidente de la audiencia por una junta de gobierno que juró fidelidad a Fernando VII. Hackeada por conflictos internos y atacada por los realistas, la Junta Suprema de Quito se disolvió el 24 de octubre. Luego de recuperar el poder, los realistas encarcelaron a los cabecillas de la rebelión. Algunos de ellos fueron condenados a prisión, mientras que otros murieron el 2 de agosto de 1810, durante un motín popular que pretendía liberarlos. Una segunda junta de gobierno autónoma, liderada por Carlos Montúfar, hijo del líder de la insurrección de 1809, se instaló en Quito el 22 de septiembre de 1810. Esta junta desconoció al Consejo de la Regencia y convocó un congreso que el 15 de febrero de 1812 proclamó la independencia y sancionó una constitución. El estado de Quito tuvo una corta vida, ya que en noviembre de 1812, tropas provenientes de Lima y Bogotá vencieron a las fuerzas patriotas en la batalla del Panecillo y ocuparon la capital. De esta manera, la audiencia de Quito volvió a manos de los realistas, que la conservaron hasta 1820. En septiembre de 1820, la expedición libertadora comandada por José de San Martín desembarcó en el sur del Perú. Esta noticia alertó a los criollos revolucionarios de la ciudad de Guayaquil, que el 9 de octubre de 1820 se levantaron en armas y tomaron varias instalaciones militares. Ese mismo día formaron una junta de gobierno que proclamó la independencia de Guayaquil. El ejemplo de Guayaquil fue imitado por las ciudades de San Borondón, Daule, Baba, Jipillapa, Naranjal, Portoviejo y Montecristi, que se plegaron al movimiento independista. El 8 de noviembre, representantes de los pueblos del nuevo estado se reunieron en la Asamblea Constituyente. Esta asamblea eligió al criollo José Joaquín Olmedo como presidente de la provincia libre de Guayaquil y dictó un reglamento provisorio de gobierno. Para liberar a Quito, que permanecía fieles a los realistas, Olmedo solicitó la ayuda de Simón Bolívar, el cual había independizado a Venezuela y Nueva Granada. El libertador envió a su lugarteniente Antonio José de Sucre, quien el 24 de mayo de 1822 logró derrotar a los realistas en la batalla de Pichincha. Esta victoria aseguró la independencia y el fin de la dominación española. Entre las causas de la independencia del Ecuador se destacan las siguientes: la independencia de los Estados Unidos, que fue un modelo a imitar por los patriotas de Quito y Guayaquil; la influencia de las ideas difundidas por la Revolución Francesa; la invasión napoleónica a España, que en 1808 puso en crisis a la monarquía española al reemplazar al rey Fernando VII por el francés José Bonaparte; la rivalidad entre los peninsulares y los criollos locales, que competían por monopolizar los cargos más importantes de la administración colonial; los deseos autonomistas de los criollos de Quito y Guayaquil, que no querían depender ni de Bogotá ni de Lima;
y la proximidad de las expediciones libertadoras lideradas por Bolívar y San Martín. Entre las principales consecuencias de la independencia del Ecuador se destacan la realización de la entrevista de Guayaquil el 27 de julio de 1822, la integración forzosa del Ecuador a la Gran Colombia y el aumento de rivalidades entre las ciudades de Quito y Guayaquil, que se atribuían mutuamente al protagonismo principal en las luchas por la independencia. Entre los protagonistas más destacados de la independencia del Ecuador se encuentran José de Antepara y Arenaza, José Joaquín de Olmedo y Maruri, Carlos de Montufar y Larrea, José de Villamil y Manuela de Sáenz de Vergara y Aispuru.